en el libro de Sofonías. Sofonías está después de Habacuc, antes de Ageo. ¿Ya la tiene? Sofonías capítulo 3, verso 8. Y pónganse en pie, por favor, y vamos a leer este pasaje escritural, el versículo 8 únicamente. Sofonías capítulo 3, verso 8. ¿La tiene? La Biblia dice, por tanto, ¿sí leyó junto conmigo? Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Si hubiéramos pecado, creemos que la sangre de tu Hijo Cristo Jesús ya nos ha limpiado. Tú nos has sentado ya en lugares celestiales, ya nos has bendecido. Ahora tu Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que te busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy delante de ti, en este tiempo, en este momento, disponemos nuestro espíritu para que tú hables a nuestro espíritu. Seguro, cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias para perfeccionarnos, para santificarnos, para prepararnos para toda buena obra. Hoy creemos también que tú cambias el lamento en baile, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Te damos gracias, papito, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El libro de Sofonías, en donde el capítulo 3, después de que se han dicho ya algunos oráculos, exhortaciones al pueblo de Dios por el estilo de vida que ellos estaban viviendo, en el versículo 8 se menciona una esperanza para el pueblo de Dios. Recordemos que todos los acontecimientos que se citan en el libro de Sofonías son a futuro. Cierto que ocurrieron en parte dentro del tiempo en que este profeta escribió, pero que culminan después de que la iglesia haya partido de este planeta. Y que para quienes estén en ese momento sufrirán las consecuencias, la ira de Dios y por supuesto la retribución debida a su extravío, tal y como dice el libro a los Romanos, como lo dice Amós, Isaías y específicamente hoy en esta mañana, Sofonías. En el versículo 8 hay algunos estudiosos que dicen que esta porción del libro no es una obra de Sofonías, sino que procede de la época después del cautiverio de Babilonia. Tal vez muy tarde, como en el año 300 antes de Cristo. Pero estos argumentos son tan frágiles, sin sustancia, que no merecen mayor atención. El profeta Sofonías amaba a Jerusalén, esa Jerusalén dorada. Seguramente pasó horas caminando por sus calles angostas, visitando a sus parientes que vivían cerca del magnífico palacio de Salomón, el que él construyó. Era la gente de la alta sociedad que se había corrompido. Eran las autoridades las que habían corrompido su estilo de vida. Eran los sacerdotes que se mencionan en el capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 7, que también habían corrompido la ley. Por lo menos se mencionan más de 3 pecados que estaba Dios enojado contra esas autoridades. El futuro de la ciudad santa, a corto plazo, lo vio sombrío este hombre,
Sofonías, pero a largo plazo sabía que sería morada de los fieles para siempre. No vio nunca la ruina total, ni tampoco vio un juicio en el que no hubiera misericordia ni santidad de parte de Dios, sino por el contrario. Sofonías veía claramente la mano de Dios sobre el pueblo, y luego de su reconstrucción por parte final del remanente de los judíos, antes de todo esto se concuerda casi con palabras exactas, tal como se describen en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 11, en la maldad de la humanidad. En Génesis capítulo 11, en cuanto al diluvio. En Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 32, en relación a la ira de Dios, a la indignación de Dios sobre alguien quien no le ha dado la honra ni la gloria al Padre Celestial. Cuando nosotros leemos Sofonías capítulo 3, versículo 8, la primera frase que aparece en este libro, en este versículo es: por tanto, esperadme. Esta palabra esperadme se traduce al lenguaje actual español, desde la gramática hebrea hasta el lenguaje actual español, como espera con paciencia, espérame largamente, espérame detenidamente. ¿A quién le estaba hablando Dios en cuanto a esta espera? ¿A quién le estaba diciendo Dios también del futuro de la humanidad que iba a sufrir la ira de Dios en ese momento en turno? Ningún cristiano, ningún hijo de Dios podrá resistir ni las pruebas, ni las tribulaciones, si este no es gobernado, controlado por el poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confusión moral y espiritual, en donde algunos que se llaman cristianos han completamente llegado a esa confusión, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tal pareciera que la violencia, tal pareciera que los homicidios, la persecución contra el mismo pueblo de Dios trajera desesperación, y esto es normal porque somos seres humanos, pero ninguno, recapitulando, podrá resistir ni las pruebas ni las tribulaciones si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, Mateo 6:33, el Espíritu Santo te dará ese dunamis que está en ti. Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 20, verso 27, la unción que habla el Espíritu Santo, que permanece en el cristiano, ese poder, esa capacitación para enfrentar los días malos. En Efesios capítulo 5 se menciona que la iglesia no tiene que dormir, tiene que despertar, porque los días siguen agudizando tal maldad, esa neblina, esa confusión. Cuando un cristiano no viene a la palabra de Dios, no viene a la búsqueda sincera de la comunión con Dios, puede permearlo. El pecado nubla el entendimiento, dice el profeta Amós. Parece que el profeta había leído el Salmo 27 cuando escribió: esperarme, dice Jehová. Este salmo está caracterizado por los intensos contrastes como lamentación, persecución, alabanza y guerra y adoración. Tal como Dios esparció sobre la faz de la tierra en Génesis capítulo 11, ahora va a reunirlos para volcar sobre ellos la copa de su furor. Y parece que cada día los malignos cobran más fuerza. Había maldad en el comercio, había maldad en los tribunales, había maldad en las puertas de la ciudad, y aún los profetas no traían una palabra verdadera de Dios. Habían prostituido el evangelio, habían corrompido sus vidas, le daban alimento que una mente saciaba su comezón de oír. Por lo menos demos un vistazo a los primeros versículos del capítulo 3. Dice la Biblia de Sofonías: ay de la ciudad rebelde, y como dice la Biblia, contaminada y opresora. Por lo menos 3 calificativos Dios le está dando a esta ciudad.
versículo 2, ¿qué dice la Biblia? No escuchó la voz. No hay nada más terrible, más triste en la vida de una persona que el Espíritu Santo te esté diciendo: abandona tu pecado, abandona tu inmoralidad, abandona tu vida completamente de doble moral, y esta persona haga oídos sordos. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Este libro es una gran verdad. Está mostrándonos el futuro de la ciudadanía, del pueblo de Dios que se va a convertir. La iglesia no va a estar, pero esta enseñanza se aplica a nosotros a manera de prevención de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ningún cristiano podrá, en el ejercicio de la vida, en el practicar de la vida, en el caminar, en el andar diario del Espíritu Santo, tener discernimiento dado por el Espíritu Santo de distinguir qué es bueno y qué es malo, si no está diario en comunión con Dios. Hay cristianos que son cristianos intelectuales, como se menciona únicamente, y que no son salvos. Dice Hebreos capítulo 6 y capítulo 10. Estas personas que se describen en esos dos capítulos son personas que no tienen a Cristo. Personas que intelectualmente conocieron la palabra de Dios. Y estas mismas que se describe, a diferencia de Hebreos capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, que aquellas que viven en la palabra de Dios con fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, que la fe es un don, y esa fe que es dada por el Señor Jesucristo, el cual es autor y consumador de la fe, solamente los cristianos que tienen fe, que esa lectura de la palabra de Dios acompañada con fe, esa misma fe que se está agudizando en sus vidas, es la que los hace crecer, estar pegados en la palabra de Dios, en la comunión con el Señor Jesucristo, les hace soldados, les hace firmes. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, estad pues firmes, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que Dios nos va a guardar, nos va a librar, pero el cristiano tiene que estar pegado. Y cuando un cristiano, versículo 2, retomando de Sofonías capítulo 3, un cristiano no escucha la voz de Dios, se está portando como el mismo Satanás, rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Se siente como Dios. Ese cristiano o esa persona que está diciéndose: puedo hacer con mi vida lo que quiera, puedo tener relaciones sexuales con quien me dé la gana, puedo estar en la iglesia y lo puedo ver como un club cristiano, y estás acostumbrado a ver chismes por acá, estás acostumbrado a ver estas por acá, estás acostumbrado a ver como si fuera un teatro, en donde se empiezan los corazones a amalgamar de tal dureza, de tal cuestión, que empiezan algún día a cauterizarse. Así estaba la condición del pueblo de Dios, gran parte de ellos. No escuchó la voz. Dice el versículo 2, parte B. ¿Qué dice? Ni recibió la corrección. Renunciaron a la disciplina. No me interesa. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. ¿Cuál autoridad? Aquí la autoridad soy yo, alguno podrá decir. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. ¿Por qué no confiaban en Dios? Porque confiaban más en sus amistades políticas, confiaban más en los signos del zodiaco, confiaban más en posiciones que eran vistos. Versículo 3. Sus príncipes en medio de ellas son, ¿qué dice la Biblia? Esta palabra príncipe, entiéndase, autoridades civiles, gobernantes. Sus gobernantes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿A qué se refería esto? Esto se refería literalmente a la corrupción. Apenas empezaban a ver dinero, ya querían saquear las arcas, querían robar las arcas. Versículo 4, más triste. Sus profetas, ¿qué dice la Biblia? Livianos. Lo único que te da, amigo que me escuchas, cristiano que me escuchas, para poder confrontar el pecado, escucha con atención. 1180 capítulos tiene la Biblia. 1180 capítulos tiene la Biblia, de los cuales 4
no tienen relación al pecado. Los dos primeros que hablan de la creación y los dos últimos que hablan de la Nueva Jerusalén. Todos los demás tienen relación al pecado. Un expositor, un ponente, un maestro, un profeta, entiéndase profeta, el que está enfrente en el púlpito predicando la palabra de Dios, siempre tiene que tomar la palabra de Dios para exhortar, para animar. Y cuando un profeta es liviano, que le da miedo porque el Espíritu Santo no ha inundado su vida, tiene miedo de que lo persigan, tiene miedo de que lo censuren, tiene miedo de que empiezan a decir ya no porque no es popular, siempre habla de pecado, está cayendo en esa situación livianez. ¿Y cuántos cristianos les da miedo hablar de pecado? Tan solo el estudio que das tú de la palabra de Dios, el mensaje que das tú de la palabra de Dios, lo comparas con Romanos capítulo 12, dice, tú que dices que no se debe de juzgar, ¿juzgas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que no se debe de robar, ¿robas? La confrontación tiene que ser siempre. ¿Por qué? Porque la ley es nuestro ayo. El ayo, entiéndase como mentor o como nana, que nos lleva a la gracia salvífica. Y ya en la gracia salvífica, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, la gracia santificante. Los profetas livianos se habían vendido sus ministerios, habían profanado la ley, habían prostituido los mensajes. ¿Qué dirán si empiezo a hablar de pecado? ¿Qué dirán si empiezo yo a hablar de adulterio, de fornicación? Esos profetas livianos, hombres prevaricadores. ¿Sabes cómo se traduce prevaricador? Se traduce fanfarrón, payaso. Cayeron más en el show, cayeron más en el caerle bien a la gente que predicar el verdadero evangelio que dice la palabra de Dios. Sus sacerdotes, ¿qué dice la Biblia? Contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está leyendo? No hará iniquidad. De mañana, ¿qué dice la Biblia? Sacará a la luz su juicio. Es decir, de Dios nadie se burla. Lo que estás haciendo a escondidas, lo que tú crees que nadie se da cuenta, que te sigues acostando con tu novia, tarde o temprano trae consecuencias. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Verso 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta que no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente, ¿qué dice Dios? Después de todo lo que estaba sucediendo, vieron terremotos en una ciudad, vieron terremotos en otra ciudad, vieron inundaciones en otra ciudad, y este pueblo estaba engañado. Decían, no nos va a pasar nada, nunca nos va a pasar nada. Jehová bendice, es una gran verdad. Pero cuando tú vives para el pecado, tarde o temprano vas a recoger tu cosecha. Y el versículo 7 dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección, no será destruida su morada, y según todo aquello por lo cual la castigué. ¿Qué dice la parte final del verso 7? Mas ellos se apresuraron, ¿qué dice? A corromper todos sus hechos. En lugar de buscar a Dios con todo su corazón, en otras traducciones, por ejemplo, la King James dice esta parte final del versículo 7, que se levantaron de madrugada para seguirse corrompiendo. En lugar de buscar a Dios con todo su corazón, Dios mío, me equivoqué, es un ejemplo, hice algo entre semana, hice algo que ofendió el santo nombre de Dios, inmediatamente me dejo tocar de la voz del Espíritu Santo que me está diciendo, ven a la cruz de Jesús, hay perdón en la sangre de Jesús. Pero este pueblo, en lugar de buscar la presencia de Dios, buscaron aún corromperse más robo, más iniquidad, más fornicación, más brujería, más adulterio. Y por consiguiente, estas naciones que también atacaron al pueblo de Dios, Dios le dice a su pueblo, espérame. Verso 8.
yo voy a tomar cartas en el asunto. Voy a reunir a todas estas naciones que estuvieron corrompiéndose. Cierto, va a haber algo de lo que tú vas a cosechar, pero estoy buscando que tú vengas a un genuino arrepentimiento. Y el profeta hace una transición desde la invasión histórica de Judá por parte de Babilonia al día futuro del Señor. Habla de una gran tribulación. Tiempo en el que el Señor va a reunir a todas las naciones para juicio. Y en el versículo 8 tiene que ver con la batalla de Armagedón, que va a precipitar la segunda venida del Señor Jesucristo. Las naciones del mundo serán reunidas en Jerusalén para la batalla de Armagedón. Esta batalla también es mencionada en Zacarías, capítulo 12, versículo 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Vamos ahora a Joel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, porque vamos a compararlo para este gran día. ¿Alguien me podría hacer favor de acercar una botellita de agua, por favor? Muchas gracias, discúlpeme. Joel capítulo 3, verso 1. ¿La tienes? ¿Sí la tienes? ¿Sí están aquí? Verso 1. Leo. Dice la Biblia: porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí, dice el versículo 2, entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? Fíjate que esto es muy interesante. Es tan interesante que aquí, de los que estén en ese momento, todos van a pasar lista, ¿verdad? Las personas que Dios permitió que atacaran a su pueblo, que el mismo Dios usó para disciplinarlas, al mismo pueblo que fue disciplinado, pero todos, nadie de Dios, nadie se burla. Dice la Biblia: entraré, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio. La liberación futura de Israel, los juicios de las naciones que la oprimieron, la ascensión del Mesías prometido sobre el trono de Jehová en Jerusalén, su vindicación de su pueblo antiguo y la destrucción del ejército ¿de quién? Del anticristo. Van a ser en ese momento. Y en el versículo 2, en donde la palabra de Dios nos menciona la gloria moral de Jerusalén, su designación como el centro de bendición de la tierra, la futura fertilidad maravillosa de la tierra de Israel, y el valle de Josafat, que su nombre se traduce Jehová juzga. Otros profetas hablan de este juicio también y dijeron que ocurrirá cerca de Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, Daniel capítulo 11, versículo 45, Zacarías capítulo 9, verso 14, Zacarías capítulo 12, verso 1. Estas naciones con las cuales Dios va a ir con toda su ira, con todo su enojo, son las naciones que apoyaron al anticristo. ¿En qué? En sus esfuerzos para destruir a esta bendita nación de Israel. No importan los planes de la gente, no importa lo que estén maquinando, no importa, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? El mercado común europeo, no importa la unión de religiones, no importa, habrá
cosas que ante los ojos humanos, que de las personas que estén bien en ese momento, que era imposible, y que van a creer gobernar el mundo, van a creer tener el mundo a sus pies. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay un solo Dios, hay un solo Jesús, y Jesús es el único camino, es la única verdad, es la vida. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. El hombre intentará a través de su esfuerzo humano gobernar el planeta. El mismo anticristo usará aliados, querrá, imaginará, engañará, de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque es mentiroso. Usará la religión, usará la metafísica, usará la brujería, pero ante todo eso, la misma Biblia sigue diciendo: de Dios nadie se burle. Como enseñanza, como aplicación a nuestra vida, puedes tener persecución, puedes tener burla contra que eres tu cristiano, pudiste haber perdido el trabajo, pudiste haber perdido algún familiar por causa de que eres cristiano, pero ahora eres hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos convencidos, Juan capítulo 1 versículo 2, Efesios capítulo 2, ¿quiénes somos delante de Dios? Te pueden sacar del testamento. Pudiste haber perdido el empleo, pero cuando tú tienes identidad en Cristo Jesús, sabes que tu Padre Celestial tarde o temprano va a vengar tu causa. Tarde o temprano. Esa persona, Dios mío, no con amargura, no con resentimiento, dice Hebreos, no dejes que la amargura salga en tu vida. Por eso Jesús, ahora esta aplicación a nuestra vida nos enseña en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8, espérame, dice Jehová de los ejércitos. Implica adoración, implica completamente morir al yo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, implica que a diario busques a Dios para fortalecerte, porque insiste el Espíritu Santo en decirte: los días son malos, las tentaciones están a diario en la puerta, pornografía, inmoralidad, alcohol, drogas, y el cristiano tiene que estar diario fincando su esperanza en Cristo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24. El Espíritu Santo sigue diciendo: espera, aguanta. Para muchos sería muy bonito escuchar un mensaje de que mañana vas a recibir o ganarte la lotería. ¿Quién no quisiera? ¿Verdad? Para muchos, pero ahí se está mostrando únicamente, ¿sabes qué? Tu esperanza en el dinero. Tu esperanza en los bienes materiales. Dice Mateo capítulo 24, verso 21. ¿Cómo serán esos días terribles? Porque habrá entonces, como dice la Biblia, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y la Biblia dice: ni la habrá. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. ¿Cómo van a ser esos días? Dios mío. Este llamado es completamente para que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas pueden tener en su corazón la seguridad, la convicción de que Jesús vive en su corazón? ¿Cuántas personas hoy día siguen engañadas pensando que porque cargan la Biblia, se saben algún versículo, hasta enseñan Biblia, creen que son cristianos? Y solamente el Espíritu Santo da evidencia de quiénes somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que te anhela celosamente. El Espíritu Santo es el que le está hablando a la iglesia a despertar. Es el Espíritu Santo el que te está diciendo: anda en santidad, vive en santidad. Cierto, hay una lucha impresionante, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Aquello que yo quiero hacer, no lo hago. Pero aquello que no debo de hacer, lo estoy haciendo. Miserable de mí, porque hay una ley en sus carnes, en sus miembros. A la iglesia, a los Corintios, en el capítulo, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, amonesta Pablo a un jovencito que vivía en estado de fornicación con su madrastra. En el capítulo 6 amonesta a la iglesia. Los adúlteros, los fornicarios, no heredan el reino de los cielos, dice Pablo. Y Pablo les dice: esto eran algunos. Muchos seguían viviendo como en el tiempo pasado. Seguían
emborrachándose, seguían drogándose, seguían robando, seguían adulterando, seguían engañando, como si no fueran cristianos. Y lo reunió en el lugar en hebreo se llama Armagedón, Santo de Dios. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia a vivir en santidad, a darte aliento, a darte esperanza, porque lo que se avecina va a ser terrible, cierto. La iglesia no va a padecer esos tiempos, pero pregunta y contéstatelo tú solito: ¿estás seguro de que te vas a ir en el rapto? ¿Estás seguro, estás convencido de que si hoy mueres, en dónde vas a aparecer? Esta palabra Armagedón, de nombre hebreo del monte Megiddo, está ubicado a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén. La batalla se librará en las planicies adyacentes, en donde Barak obtuvo la victoria sobre los cananeos, de acuerdo a lo que dice Jueces capítulo 4. Y así como Gedeón sobre los madianitas, de acuerdo a lo que dice Jueces capítulo 7. Napoleón dijo que este valle era el campo de batalla más grande que había visto en su vida. Y la batalla de Armagedón no estará limitada a las planicies del Megiddo, sino que abarcará todo el territorio de lo que hoy se conoce como Palestina. Vayamos a Mateo, capítulo 25, verso 31. Porque en este discurso profético del Señor Jesucristo concluye que el juicio de las naciones debe de distinguirse, escúchame con atención, el juicio de las naciones debe de distinguirse con el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Las naciones, todas ellas, son aquellas que viven durante la gran tribulación en la tierra, en el momento del regreso del Señor Jesucristo. Y este juicio, de acuerdo a lo que dice Mateo 25, de separación, las ovejas a la derecha, entiéndase los salvos, y los cabritos a la izquierda, entiéndase para juicio, los perdidos. Todas las naciones se presentarán ante el Señor, quien entonces estas separaciones van a mostrar y nos van a recordar el trigo y la cizaña. Y notar que estas son naciones que existen. Y se invita en el libro de Sofonías, en el libro o Evangelio de Mateo, se invita a los cristianos a soportar, a aguantar, a perseverar en la santidad y en la búsqueda de Dios y en la esperanza de ver algún día cara a cara al Señor Jesucristo. Y esta evidencia admisible de su fe parece ser, como han tratado, de acuerdo a lo que dice Jesús en sus palabras, a mis hermanos más pequeños, los judíos que reciben la salvación durante la gran tribulación. Vayamos a Mateo, capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre, esta palabra también se aplica y se estudia en Daniel capítulo 7. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él, ¿qué dice la Biblia? Todas las naciones. Escucha con atención. Y apartará unos de los otros, como aparta el pastor, ¿qué dice la Biblia? Las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿a dónde? Santo hermano en la fe. Es urgente que si el Espíritu Santo ha estado hablando día a día, animándote a buscar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, la presencia de Dios, que tu corazón no se endurezca. Que estamos viviendo tiempos difíciles, cierto.
que hay una confusión espiritual, ciertísimo. Que hay inmoralidad que se está agudizando, claro, está profetizado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Como en los días de Noé, irán andando, comiendo y bebiendo, literalmente buscando los placeres del mundo, los placeres que el mundo enseña. Pero los hijos de Dios no tenemos que buscar los placeres del mundo. Jesús dijo: yo les doy la paz, pero no como el mundo la da. Ahora es más fácil, amigo que me escuchas, entrar por la puerta ancha. La puerta ancha es el sexo, el alcohol, la pornografía, inmoralidades, pecado, acomodarse a un estilo de vida como el mundo la vive. No importa, el domingo puedes participar de eso, de aquello, al cabo es un club social. Pero la puerta chiquita, angosta, la chiquitita, es la puerta del sacrificio. La puerta ancha. La puerta ancha es donde tú decides buscar los placeres del mundo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 2: me propuse en mi corazón agasajar mi carne con vinos, con mujeres, con lujos. Y en los 12 capítulos de Eclesiastés, Salomón, guiado por el Espíritu Santo, después de que apostató por un tiempo, se dio cuenta que ni las mujeres, ni los hijos, ni el trabajo, nada le traía el sentido de la vida, nada le traía el propósito de su vida. Escribe en el capítulo 12: el fin de todo discurso es conocer a su Creador. Y muchas personas intentan buscar el propósito de su vida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Intentan buscar hasta en el sentido de la vida en los hijos. No estoy diciendo que los hijos no sean una bendición. Pero cuando un macho mexicano, como decimos los mexicanos, dice en Eclesiastés capítulo 6, intenta buscar la felicidad, intenta buscar el sentido de la vida en los hijos, está formando ídolos, dioses. Y cuando una persona está intentando buscar en el trabajo, en la política, Salomón concluye: vanidad de vanidades. Y la seguridad de muchas personas es el dinero, el lujo, las comodidades. Yo no estoy diciendo que son malas las comodidades, pero si antes las tienes que Dios, eso ya es pecado. Y cuando una persona está buscando el sentido de su vida, su seguridad en una casa, en un coche, tampoco te estoy diciendo que no seas previsor. Pero si tú estás buscando la seguridad en tu pensión, ahora sí, a vivir nada más, no te estoy diciendo que no seas previsor, te estoy diciendo que no pongas los ojos en las cosas materiales. Dice Jesús: pedid y se os dará. Pero muchas de las veces el cristiano está movido por emociones, algunos de ellos. El ser humano está movido por a ver qué sucede. Pero cuando yo estoy seguro, es impresionante lo que el apóstol Pablo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 15. Es impresionante esa lucha que tenía, esa persecución que tenía una guardia fuera de su casa, que esperaba únicamente a la orden para asesinarlo. Y él estaba seguro quién era en Cristo Jesús. ¿Qué le dio esa seguridad al apóstol Pablo? La oración, la comunión y la palabra de Dios. Y a nosotros muchas de las veces nos mueven el tapete y ya se vino la tercera guerra mundial contra tu vida. Y ya se acabó el mundo. Eso habla de que Dios no es tu primer lugar en tu corazón. Te mueven en el trabajo tantito. Ay, Dios mío, santo Cristo. Se viene a vivir tu suegra 2 meses. Ay, Padre Santo. ¿Ya? El destino de las suegras, no es cierto, el destino de las suegras no. El destino de las personas, escúchame con atención. El destino de las personas está marcado en este libro. Ovejas o cabritos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les concedió a cada uno de ellos. El don del arrepentimiento, el don de la salvación. Y una persona, si es cierto, nos equivocamos, seguimos fallando y seguiremos fallando porque somos imperfectos, pero estamos convencidos. ¿Quién vive en mi corazón? ¿Quién está cohabitando con mi espíritu? Pablo tenía persecución. Es el único hombre, de veras, que yo no he leído que sufrió depresión. El apóstol Pablo nunca sufrió depresión. Léelo desde el lenguaje original del griego al lenguaje actual español. Nunca sufrió depresión.
David sufrió depresión. Isaías sufrió depresión. Moisés sufrió depresión. Pablo, ¿por qué no sufrió depresión? Porque estaba convencido quién vivía en su corazón. Y a eso se le necesita perseverancia. ¿Era Superman? No, no era Superman. Era un hombre que consideraba sus debilidades. Era un hombre que consideraba sus fallas. Era un hombre que también supo decir, confiado en el poder de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, ¿cómo dice? Benditos de mi Padre, heredad del reino, ¿cómo dice? Preparado para vosotros. Esta frase, ¿te acuerdas? Cuando Jesús dijo, voy a preparar moradas. Esas moradas están preparadas para todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y como su Dios. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo no es un club social. El cristianismo no es un sindicato en donde a ver quién tiene más poder. El cristianismo es una comunión íntegra con el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, en donde nosotros buscamos a Dios, en donde nosotros tenemos esperanza, en donde nosotros tenemos esa seguridad dada por el Espíritu Santo en el momento, esto es impresionante, en el momento que yo creo, porque el Espíritu Santo le dijo a mi espíritu antes de ser cristiano que yo estaba separado. Efesios capítulo 2, estábamos muertos, separados en nuestros delitos y pecados. Amigo, la religión nunca te va a conducir a Dios. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice que la salvación no se hereda. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13, en donde la Biblia dice que la salvación no es por imposición humana ni por herencia. El peor de los engaños también que puede ocurrir, o uno de los engaños, es de que una persona diga, soy salvo porque vengo de cuna cristiana. Ese es un engaño, amigo, que me escuchas. El único que te da la salvación es Jesucristo, el cual sufrió una muerte cruenta, el cual recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo recibió en su cuerpo. Allí iban tus adulterios, ahí iban tus fornicaciones, ahí iban tus adicciones, allí iban tus borracheras, ahí iban tus hurtos, tus robos, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hay perdón en la sangre de Jesús. Gracias, papito. Dice la Biblia, es Jesús hablando en relación a los salvos, y lo que viene a continuación no es de que las obras daban la salvación, sino que las obras evidenciaban que había salvación en estas personas. Verso 35, la Biblia dice, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti. La Biblia nos enseña algo precioso. Las obras no dan salvación, pero las obras dan la evidencia de un cambio de vida en una persona regenerada, en una persona nacida de nuevo. Estas personas fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1,
versículo 4. Fueron predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Es decir, no es nada más nacer, crecer, reproducirse. Ahora tengo a Cristo, que bueno, tengo la vida eterna. El fin tuyo y mío es la santificación. Y de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29, es ser semejante a Cristo, imitar a Jesús. Y por lo tanto, las buenas acciones descritas en Mateo 25, verso 35 y 36 son el fruto, no la raíz de la salvación. Las obras son el fruto, no la raíz de la salvación. Sus acciones no son el motivo de su entrada en el reino celestial, sino una simple manifestación de la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Vamos a Santiago, capítulo 2. Así que con todo respeto, te puedes ir de rodillas al Calvario aquí en Metepec. Te puedes ir de rodillas, cortarte el chongo y decir, con esto soy salvo. No, mi amigo. ¿En dónde queda el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿En dónde queda pues el sacrificio de Cristo en la cruz? La ira de Dios fue derramada en el cuerpo de Jesucristo. Ahí nos identificamos con el Señor Jesucristo. Juntamente con Él morimos y juntamente con Él resucitamos. Esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Y te vuelvo a decir, amigo que me escuchas, no son las religiones lo que salvan, no son las imágenes a las que les tienes devoción, no es tampoco el rosario que rezas diario en la mañana, no es tampoco las peregrinaciones en las que tú participas cada mes o cada año. Solamente hay perdón en la cruz de Jesús, hay perdón en Jesucristo, hay perdón en la cruz del Calvario, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, entonces si dice hermanos míos, esta carta está dirigida a cristianos, ¿cierto? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Y qué dice la Biblia? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, ándale, que Dios te bendiga, pues es lo que muchos hacen. Vamos a orar por ti y ni siquiera oran por ellos mismos. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice la Biblia? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tiene que haber transformación en tu vida. No puedes continuar igual. No puedes seguir drogándote a escondidas. No puedes seguir con tu amante si dices que eres cristiano. No puedes continuar ahí a escondidas, drogándote, teniendo pornografía. Hasta pierdes el decoro, pierdes completamente el discernimiento. Increíble que el pecado nunca puede ser ocultado. Siempre, si no lo confiesas antes, Dios lo evidencia. Por eso Dios te habla antes de tiempo, subiendo fotografías en Facebook, emborrachándote con mujeres. Dios mío, y se te hace curioso y el domingo vienes a la iglesia y te llamas cristiano. Jesús les llamó hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Y es tiempo de venir a la cruz de Jesús. Ay, oiga, pero es que cometí un pecado gravísimo entre semana. ¿Quién te dijo que no hay perdón en la sangre de Jesús? Oiga, es que cometí adulterio hace 2 años, aún tengo la culpa. Hay perdón en la sangre de Jesús. Oiga, tengo tengo problemas con las adicciones, busca ayuda.
Oiga, aún sigo robando, sigo adulterando. Ven a los pies de Jesús. ¿De qué te aprovechará, hombre que me escuchas, mujer que me escuchas, ganar el mundo si tu alma está perdida? Eres el mejor empresario quizás. Tienes ya de la pequeña panadería que tenías, ahora tienes una gran empresa. ¿Y tu alma, tu vida, en dónde está? ¿Cuál es tu prioridad? Tienes tantas empresas ahora que ahora ya no tienes tiempo para el Señor. Pero tantito viene una piedrita en el zapato y estás como el pueblo de Dios que se describe en Nehemías capítulo 9. Una vez que tuvieron lo que le pidieron a Dios, se olvidaron de Dios. Corazones duros. Es un tiempo de una renovación. Dice Nehemías capítulo 9 y capítulo 10 que se juntó el pueblo de Dios, el sacerdote Esdras. Habían dejado la palabra de Dios y vieron literalmente un censo. Este censo no se comparaba al de Nehemías, al de Esdras, porque un número se inscribió para salir y el otro número apareció en el libro de Nehemías. Los que decidieron seguir a la reconstrucción del muro de Jerusalén, y el mismo sacerdote Esdras abrió el libro de la ley y empezaron a buscar a Dios con todo su corazón. El tiempo de alabanza fue un tiempo de adoración, no fue un tiempo de espacio únicamente, como muchos ven ahora en la iglesia. Todavía tenemos tiempo. Está la alabanza como si fuera un intermedio para ver palomitas o estar en el cine. Hazme favor. Llegas a la hora que se te da la gana al servicio. Esa es una falta de respeto. Tienes por menos la mesa del Señor. Y la Biblia, el Espíritu Santo, nos está llamando a esas sendas antiguas, a vivir, a buscar con todo nuestro corazón la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana, es tu Espíritu Santo quien sigue hablando a nuestro espíritu. Hacer morir las obras de la carne. Es el Espíritu Santo quien sigue hablando a nuestro corazón para vivir conforme a lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión. Os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha sido predicado el evangelio para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quieres ponerte en pie? Así con tus ojos cerrados. Levanta tus manos. Pongámonos a cuentas con Dios. Arde mi corazón
A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar, mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Cristo. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Oh, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré solo, postrado a tus pies. Oh, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí. Regálame 3 minutitos. Vamos a ponernos como iglesia de rodillas. Lo que a diario tenemos que hacer como un estilo de vida. Levanta tus manos y allí lo secreto de tu corazón, pongámonos a cuentas con nuestro Padre Celestial. A tus pies, a tus pies. Es tiempo de sanidad, es tiempo de restauración. Echa sobre Jehová tu carga. Gracias, papito. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres el cordero de Abel. Eres el tabernáculo de Dios. Eres el sumo sacerdote. Eres la rueda sobre la rueda. Eres el cordón de salvación. Eres el vellón. Eres Jesús. Eres Dios con nosotros. Eres el príncipe de paz. Eres nuestro abogado. Eres nuestro sumo sacerdote. Eres
el príncipe de paz. No hay lugar Levanta tus manos, adórale con todo tu corazón. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Cristo, que estar a tus pies, Jesús. No hay otro lugar mejor que estar a tus pies, Jesús. Recibe gloria, recibe honor, recibe gloria, recibe toda la gloria. Yo mi corazón, mi Dios. Más grande que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. no hay lugar más alto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Jesús. Gracias, Papito Santo. Gracias, Papito. Gracias.